Bienvenidos a otro de mis vídeos. Voy a tratar en este vídeo el problema de obtener las componentes de una serie de vectores que nos vienen dibujados de forma gráfica. Bien, va a tratarse de un problema muy sencillo. De hecho, en matemáticas pocos problemas habrá tan fáciles como este, salvo las reglas de 3 y algún otro. Bien, vamos a ver. Para calcular las componentes del vector AB, pues por definición, si tenemos un vector fijo que va del punto A al punto B, las componentes de este vector son las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Así que será vector AB igual a B menos A, donde se entiende que son coordenadas de B menos coordenadas de A. Y aquí el par de números que nos va a dar va a ser componentes del vector AB. Por tanto, será igual a... Eso sí, tenemos que saber leer las coordenadas en el plano, en la gráfica. Y bien, tenemos que las coordenadas del punto B son 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Por tanto, es el punto 2, 3. Y las coordenadas del punto A son menos 2 en el eje X, 1 en el eje Y. Menos 2, 1. Con lo cual, el vector que va de A a B se quedará en 2 menos por menos más, 2, 4, y 3 menos 1, 2. Bueno, pues lo dicho, pocos problemas habrá en matemáticas tan sencillos como este. Y los otros dos se razonan del mismo modo. El vector BC, sus componentes serán las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto B, es decir, punto final menos punto inicial del vector, y esto pues implicará el cálculo. El punto C es el punto 2 en el eje X menos 2 en el eje Y, por tanto será igual, 2 menos 2, menos las coordenadas del punto B, que las tenemos de antes, eran 2, 3. Y esto se quedará en 2 menos 2, 0, y menos 2 menos 3, menos 5. Y en cuanto a el vector que va de C a A, pues el vector CA será igual a las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto C, que serán las coordenadas del punto A son menos 2, 1, como he dicho antes. Por tanto, tendremos menos 1, menos 2, 1, menos las coordenadas del punto C, que son 2, menos 2. Y eso nos dará menos 2, menos 4, y 1, menos por menos más, 1 más 2, 3. Y esta es una buena ocasión para repasar el significado de un vector. Si el vector AB es el vector de componentes 4, 2, fijaos como lo que hace ese vector es desplazar el punto A, lo podemos entender así, 4 unidades en horizontal y 2 unidades en vertical. Y vamos a parar al punto B. El vector BC había resultado ser el vector 0, menos 5. Lo que hace este vector sería el punto B en horizontal no le hace ningún desplazamiento horizontal, nos mantenemos en la misma posición horizontal, pero en vertical, si su componente es menos 5, tenemos que desplazar este punto 5 unidades hacia abajo. Aquí las tenemos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en cuanto al vector CA, pues tenemos que si sus componentes son menos 4, 3, significa que desplaza el punto C 4 unidades a la izquierda, se vale menos 4, son 4 unidades en negativo, a la izquierda, 1, 2, 3 y 4 en horizontal, y 3 unidades en vertical en positivo, 1, 2 y 3, y llegamos a parar al punto A. Y bueno, pues esto es lo que implica este problema, no tiene más. Los resultados son vector AB 4, 2, vector BC 0, menos 5 y vector CA menos 4, 3. Bien, voy ahora con otro problema corto en el que nos dice, si tenemos un punto P y un vector PQ,
como este que ahora leeré en la gráfica, pues cuáles son las coordenadas del punto final del vector Q y luego del vector contrario, el vector que iría de Q a P. Bueno, pues tenemos que el punto P, las coordenadas que tiene, si las leemos, son 1 en horizontal, 1 en el eje X, 3 en el eje Y, por tanto el punto P es el punto 1, 3, voy a poner aparte. El punto P es el punto de coordenadas 1 y 3 y el vector PQ, si lo leo de la gráfica, pues tendremos que en el punto P lo desplaza 2 unidades a la izquierda, por tanto componente X menos 2, y 2 unidades hacia abajo, por tanto en vertical, por tanto componente Y del vector también menos 2. Así que el vector PQ es el vector menos 2 menos 2. Y bueno, con esta información tenemos que averiguar las coordenadas del punto Q. Estas coordenadas se pueden leer en el dibujo, por supuesto, pero el problema trata de que las resuelva mediante cálculo numérico. Aparte de que en el dibujo las gráficas de vectores normalmente son muy sencillas y se puede leer el resultado de antemano de muchos problemas. Pues bueno, el razonamiento sería el siguiente. Si el vector PQ es igual a las coordenadas del punto Q menos las coordenadas del punto P, pues bueno, para averiguar las coordenadas del punto Q, digamos que por razonamientos de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es este menos P, que son las coordenadas del punto P que está restando, pasarlo al otro lado de la igualdad, sumando, con lo cual las coordenadas del punto P más las componentes del vector PQ resultan en las coordenadas del punto Q. De hecho, aquí es donde queda plasmado que, digamos que un vector lo que hace es trasladar el punto P a el punto Q. Si yo al punto P le sumo el vector PQ, o sea, si a un punto le sumo un vector, voy a parar a el punto final, al punto extremo del vector, el punto Q, ¿vale? Bien, pues ahora sustituimos y lo calculamos. El punto Q será igual a el punto P, que tiene coordenadas 1, 3, más el vector PQ, que tiene componentes menos 2, menos 2. Y esto nos dará igual a 1 menos 2, menos 1, y 3 menos 2, 1. Por lo tanto, el punto Q, sus coordenadas son menos 1 en el eje X, 1 en el eje Y, como se puede comprobar en el dibujo. Menos 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Bien, y en cuanto a lo que es el vector QP, pues el vector que va de Q a P, como es el vector opuesto al vector PQ, tiene que resultar con las mismas componentes, pero cambiadas de signo. En todo caso, vamos a comprobarlo. Serían coordenadas del punto P, punto final para este vector. El punto final es este, el punto P, y el punto inicial es el punto Q. Así que serán coordenadas del punto P, que son 1, 3, menos las coordenadas del punto Q, que son menos 1, 1. Y esto resultará en 1 menos por menos más, 1 más 1, 2, y 3 menos 1, 2. Pues nada, lo que había dicho, tenía que darnos las mismas componentes que el vector PQ, pero cambiadas de signo, y eso es lo que ha ocurrido. Bien, pues nada, aquí termina este vídeo. Hasta otro.